Profesor, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca sobre el sistema nervioso central y los integrantes del grupo son Piero Guamaní, Fernando Lachira, Kevin Saavedra, Joaquín Remón, Eduardo Céspedes y quien les habla, Marlon Salvador. Para empezar con la exposición, primero vamos a definir qué es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se vale de las neuronas que tienen como función sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal que envían respuestas a través de las neuronas hacia el cerebro. La función, su principal función viene a ser integrar y controlar el organismo, además que es un centro de pensamiento. Yo le voy a hablar sobre la médula espinal. Soy alumno de la Escuela de Talentos. Mi nombre es Kevin Gustavo Saavedra Arango. ¿Qué es, no? La médula espinal? Es un cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. Y la columna vertebral, las vértebras, protegen a la médula para que no sufra ningún daño. Sin esta no podría tener un buen funcionamiento y fallaría. Sus partes. Está constituido por una sustancia blanca que está compuesta por los axones de las neuronas. Es de color blanco por la vaina de mielina y este tiene conductores de impulsos que son ascendente porque va hacia arriba, redundante, pero va hacia arriba, hacia el encéfalo, y descendente porque va hacia la demás parte, ¿no? Hacia los órganos para captar los diferentes estímulos. La sustancia gris, que está formada por los somas o cuerpos neuronales. En ella se efectúan las conexiones de las neuronas sensitivas con las motoras por medio de las neuronas intercalares o interneuronas, y esta está constituida por glicina, ¿no? Sin estas neuronas intercalares no podrían comunicarse. Se puede decir, es como un puente entre las neuronas sensitivas y motoras. Esa es la función de la interneurona o neurona intercalar, también conocida. Y también tiene raíces, como lo podemos observar, una ventral que es para la salida de los estímulos motores, movimiento de reacciones, y otro que es la dorsal de los sensitivos, las sensaciones, todo eso. Acá también se ven que en total son 31 nervios que se ubican en la médula espinal. Y esta es normalmente conocida por su ubicación. Esta parte se le llaman la columna, la parte cervical, y le llaman nervios cervicales. Por la torácica hay 12 pares de nervios torácicos. En la parte lumbar hay 5 pares de nervios lumbares. En el sacro hay 5 pares de nervios sacros. Y al final de la columna el nervio coccygeal. Pero ¿cuáles son sus funciones? La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite los mensajes desde y hasta el encéfalo. Pues la médula espinal es como se encarga, es como la primera pues el que recepciona, el primer recepcionista que por ahí pasa y de ahí envía al encéfalo. Es como la primera parte de que van los nervios. Se podría decir como un comando que envía al resto del cuerpo, ¿no? Y lo que nosotros le llamamos lo que son reflejos, también hace la función de la médula espinal, que elabora una respuesta ante un estímulo sin que participe el cerebro. Y esto se ve, ¿no? Cuando decimos que una persona tiene mayores reflejos, es que a veces cuando una neurona sensitiva quiere enviar un mensaje al encéfalo o al cerebro para recién emitir una respuesta, y esto se hace en milésimas de segundo, ¿no? Y hay como ya sensaciones que la médula espinal ve o provee que ya no
que ya no demora mucho tiempo, así que lo hace inmediatamente, sin ir al encéfalo directamente, sino desde la médula espinal ya envía una respuesta antes de que llegue al encéfalo. Y bueno, esto meramente le llamamos reflejos, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Vale. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, ah, siguiendo con la exposición de mi grupo, vamos a hablar sobre lo que viene a ser el encéfalo. Como definición, tenemos que el encéfalo es un órgano, parte de nuestro sistema nervioso central, encargado de retransmitir algunas señales cuyo fin es el funcionamiento de nuestro cuerpo en general, ¿no? De nuestras acciones y actividades. El encéfalo tiene regiones. En este caso tenemos tres regiones. La región A, que es el prosencéfalo, conformado por el telencéfalo y el diencéfalo. Tenemos el mesencéfalo, formado por los tubérculos cuadrigéminos y pedúnculos cerebrales. Y por último el rombencéfalo, que está formado por el metencéfalo y mielencéfalo. Okay, iniciamos hablando sobre lo que es el prosencéfalo. El prosencéfalo está formado por los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y el diencéfalo, que comprende al tálamo y el hipotálamo. Ok, primero hablemos sobre lo que vienen a ser los hemisferios cerebrales. Y siempre, ¿no?, se ha dicho que una parte de nuestro cerebro es la creativa y la otra es como que la que más razona, ¿no?, en lo que viene a ser la lógica. En cierto punto es verdad. Nuestros hemisferios están encargados, ¿no?, de realizar ciertas funciones, y una parte de nuestro cerebro hace una función más que otra. Pero esto no quiere decir que nuestro cerebro, que una parte nomás de nuestro cerebro esté encargado de lo que viene a ser la creatividad y otro esté encargado de lo que viene a ser el raciocinio, ¿no? Y esto es porque en la mitad de nuestros hemisferios están unidos por un cuerpo calloso. ¿Y esto qué significa? Que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro, nuestros hemisferios están relacionados, y a la hora de realizar actividades funcionan los dos al mismo tiempo. Claro está, como lo mencioné, sí existe, ¿no?, de que uno de nuestros hemisferios está encargado más de realizar algunas acciones, pero no necesariamente en un 100%. También estamos mencionando, ¿no?, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, sus funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está encargado de identificar palabras, seguir reglas, nuestro raciocinio crítico, en general lo que viene a ser el uso, ¿no?, metódico de las enseñanzas, ¿no?, como los cursos, ¿no? Y el hemisferio derecho, que está relacionado más a las emociones y a los valores, y algunas otras características, ¿no?, como ser suspicaz, subjetivo, identificar patrones, la visualización, los conceptos y las emociones. Y se dice, ¿no?, que algunas personas que son tal vez más con características como que más emocionadas, ¿no?, desarrollan el hemisferio derecho con más proporcionalidad, ¿no?, más que el izquierdo. ¿Y de dónde viene este mito? Este mito se origina de los experimentos de Roger Sperry. Ahí pueden ver en la diapositiva. Esta persona sí es, Roger Sperry es un neurocientífico estadounidense, y él hacía experimentos, ¿no?, relacionados a la epilepsia con pacientes. Y lo que hizo Roger Sperry es cortar el cuerpo calloso que une los dos hemisferios, y en otras palabras quedaban los dos hemisferios separados, como que tuvieran dos cerebros, ¿no?, la persona. Y luego de hacer esto hubieron cambios en los pacientes. Uno de ellos es que dejaron de tener problemas, sus problemas epilépticos reducieron. Y lo que también pasó es que al hacer más experimentos notó que el hemisferio derecho funcionaba más por otras cosas que el hemisferio izquierdo.
En este caso el hemisferio derecho, está relacionado con lo que viene a ser el lenguaje. Y lo que pasó es que Roger Sperry notó que los pacientes, al tapar el lado izquierdo, ¿no? El ojo izquierdo, el campo visual del lado derecho funcionaba. Las personas podían reconocer los objetos, nombrarlos. Pero si era la inversa, si lo hacía por el lado derecho, tapar el lado derecho, las personas no podían reconocer los objetos. Y esto fue lo que originó, ¿no? De que Roger Sperry y otras personas en general también pensaran que el hemisferio izquierdo solo estaba relacionado a lo que vendría a ser el lenguaje. También cabe recalcar que el hemisferio izquierdo está relacionado con las funciones de nuestra parte derecha de todo nuestro cuerpo, mientras que el hemisferio derecho está relacionado con todas las partes y movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Luego tenemos lo que viene a ser el diencéfalo, que lo conforma el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es un órgano encargado de retransmitir señales, parte del sistema nervioso central y ubicado debajo del cuerpo calloso de nuestro cerebro. Una de sus funciones es la integración de los datos sensoriales, el ciclo sueño-vigilia, la atención, la conciencia y la regulación de nuestras emociones. Luego tenemos lo que viene a ser el hipotálamo, que aquí está también, que se encuentra casi, debajo en sí de lo que viene a ser el tálamo. Y sus funciones, está conformado por núcleos neuronales y fibras nerviosas. Y está encargado de los niveles del sueño y ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano es lo que viene a ser cómo nuestro cuerpo actúa en determinados tiempos del día, ¿no? Y es increíble saber que nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras en ciertos horarios. Es como que tuviéramos un reloj interno, ¿no? Que nos da algunas características en esos ciertos horarios. Como por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Digamos que está... digamos que ya tiene algunas características como mencionamos, ¿no? Del ciclo circadiano, que nuestro cuerpo reacciona casi a las 23 horas de irse a dormir, a más de las 15 horas. Nuestras capacidades físicas están en un óptimo desarrollo, ¿no? Para realizar las funciones de deportes y así, ¿no? Otros ejemplos. Luego también el hipotálamo está encargado de la excitación sexual y de la conducta asociada a ella. También al nivel del hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía. Aquí están algunas imágenes relacionadas al hipotálamo. Bueno, esa fue parte de mi exposición. Gracias por su tiempo. Eso es todo. Ahora les voy a hablar acerca sobre los tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos o colículos cuadrigéminos están ubicados detrás del acueducto de Silvio y de los pedúnculos cerebrales, conocida también como lámina cuadrigémina. Esta estructura es la porción dorsal del techo del mesencéfalo. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores y superiores se denominan nates, y los posteriores o inferiores se denominan testes. Los anteriores actúan como centros para los reflejos visuales y los posteriores para los auditivos. Pedúnculos cerebrales son estructuras del mesencéfalo situados por encima del puente que sirven de conexión entre el rombencéfalo y el prosencéfalo. Estos intervienen en el control de los movimientos oculares y en la coordinación. También existen enfermedades que pueden afectar al pedúnculo cerebrales, ya viene a ser los parálisis contralaterales, enfermedad como el Parkinson, el síndrome de Weber, síndrome de Benedict, el síndrome peduncular, donde viene a ser que afecta a las personas creando alucinaciones, y por último tenemos el síndrome de Clown. La médula oblongada, o más conocido como el bulbo raquídeo, es el más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo.
situándose entre el puente troncoencefálico por arriba y la médula espinal por debajo. Tiene forma de cono truncado de vértice inferior. Contiene las fibras nerviosas sensitivas ascendentes de la médula espinal a la corteza cerebral y sus núcleos. Además, el bulbo raquídeo contiene gran cantidad de núcleos que regulan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y del sistema nervioso autónomo. Ahora la vascularización. Bueno, es la irrigación arterial. En la irrigación arterial, en la cara anterior de la médula oblongata, las arterias espinales anteriores que parten de las arterias vertebrales se unen en el surco medial anterior y descienden por la médula. Por otra parte, las arterias vertebrales, que se originan de las arterias subclavias, convergen en la arteria basilar del surco medio en el puente. La cara posterior es irrigada por la arteria cerebral posterior que asciende por detrás de las raíces del nervio vago y glosofaringeo hasta el puente. Posteriormente irriga los plexos coroides del cuarto ventrículo y el cerebelo lateralmente. Y el retorno venoso, que las venas en el tronco del encéfalo se anastomosan formando un plexo para drenar la sangre hacia las venas de la médula espinal. Bueno, el cerebelo es una estructura que está localizada en la parte posterior del encéfalo. Y bueno, en esta parte el cerebelo se ve visiblemente en su parte frontal. La función del cerebelo en el cuerpo humano comprende el control de los movimientos, la integración de estímulos y la transformación en acciones motoras y equilibrio corporal. En cuanto a la organización de esta estructura, encontramos la capa granular, la cual es la más interna, y está formada por gran número de interneuronas granulares y de Golgi. La molecular es donde se encuentran los axones de las células granulares. También existen interneuronas como la capa mencionada anteriormente, pero son diferentes. Bueno, las funciones del cerebelo, en el cerebelo tiene conexiones con diferentes partes del sistema nervioso central, gracias a las cuales lleva a cabo múltiples funciones. Por ejemplo, la vestíbulo cerebral, la cual envía señales correctivas a los núcleos vestibulares para modificar la postura y el equilibrio. La lesión de esta vía puede ocasionar inestabilidad y nistagmus, es decir, movimientos pequeños y rápidos de los ojos. También la función espínoro-cerebeloso. Interviene en el control de la postura y la locomoción y modifica el tono muscular. Controla los movimientos de las extremidades y una lesión en esta vía provocaría un andar atáxico, es decir, tambaleante y balanceado al caminar. También está el cerebro cerebral, modulador de los sistemas descendentes de la corteza cerebral. Es la clave para la coordinación de movimientos voluntarios. Está involucrado desde el inicio de los movimientos. Y una lesión en esta conexión provocaría que los movimientos tardasen un poco más en iniciarse y en terminarse. Cuando el cerebelo se lesiona debido a cualquier factor, algunas de sus funciones pueden verse comprometidas y causar problemas a nivel motor. Puede producirse una pérdida de la capacidad para controlar con precisión la dirección, la fuerza, la velocidad y la amplitud de los movimientos. Las diferentes patologías que producen la degeneración del cerebro son la esclerosis múltiple, en el cual el daño de la mielina puede afectar al cerebelo, las encefalopatías capnopiformes transmisibles, como por ejemplo la enfermedad de las vacas locas. Las proteínas anormales causan inflamación del cerebro, especialmente el cerebelo. La ataxia de Friel, ocasionada por mutaciones genéticas hereditarias que matan progresivamente las neuronas del cerebelo, del tronco encefálico y de la médula espinal. Las enfermedades endocrinas que afectan la tiroides o la glándula pituitaria. Y el abuso crónico de alcohol que ocasiona daño cerebeloso temporal o crónico.